Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y hoy tenemos aquí, bueno, un gran personaje, dos grandes personajes. Primero Oriol Jové. Oriol, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. ¿Vosotros? Estupendamente y sobre todo de tenerte aquí. Oriol Jové, muy joven, eso es bueno y además nos va a presentar, vamos a hablar sobre su ópera prima, un libro interesantísimo porque el otro personaje que he dicho que tenemos aquí el placer de contar con él es el del que nos va a hablar Oriol Jové, que es sobre el que ha hecho una biografía apasionante porque apasionante es la vida de este hombre, pero también es apasionante porque el libro está muy bien escrito, apunta maneras para otros libros, los veremos, pero es una persona muy joven, Oriol, y desde luego el libro no se lee, Oriol, el libro se bebe, y eso es más importante hoy día. ¿Qué opinas? ¿Digo la verdad o no? Adelante. Adelante, pues vamos adelante entonces, aquí lo tenemos. Este libro que acaba de sacar Almuzara la editorial ya conocida de todos ustedes, es un libro interesantísimo, nada más y nada menos que la biografía de Lecube, de Juan Gómez de Lecube. La han subtitulado El futbolista de Hitler. ¿Es verdad eso, Oriol? Bueno, a ver, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por las buenas palabras sobre el libro, porque como le decía, ostras, si a alguien no le gusta esta historia, realmente será porque no está bien escrita, porque la historia es apasionante y efectivamente, sí, el futbolista de Hitler es una descripción bastante que le pega bastante porque estamos hablando de una persona que fue futbolista de élite, jugó en primera división, de hecho la inauguró, tiene el honor de ser el futbolista que dio la primera asistencia de gol en la historia de la Liga Española, lo hizo con el Atlético de Madrid. Muy bien. Por lo tanto, estamos hablando de un futbolista importante en su época y que efectivamente durante la Segunda Guerra Mundial fue reclutado por los servicios de inteligencia de la Alemania nazi en Barcelona, porque es donde él vivía, y lo mandaron al otro lado del mundo, a hacer una misión de su parte, por parte de la Alemania nazi, y pues bueno, ahí empieza su Su historia, historia. quizás la que no se conocía tanto, porque la de su pasado como futbolista sí que se encuentra haciendo pues búsquedas por internet o por hemerotecas, pero la historia esta de la Segunda Guerra Mundial pues estaba más oculta entre los archivos. Claro. Oriol Jové, ¿por qué este personaje, por qué este libro y qué dificultades o qué facilidades has tenido para escribirlo? Y después entramos con su vida. A ver, yo empecé con esta historia cuando tenía 18 años recién hechos, justo después de acabar la selectividad, antes de empezar a estudiar periodismo. Había acabado el bachillerato y yo soy muy aficionado del Lleida, del equipo de fútbol de mi ciudad. Entonces, me gusta muchísimo la historia y buscando el nombre de este señor, este señor había sido entrenador del Lleida, del equipo de fútbol de mi ciudad, en el año 51, y buscando información suya por internet me di con un expediente en la página web de los Archivos Nacionales del Reino Unido, y en aquel momento creo que para descargarlo costaba como 3 libras o así. Y nada, lo descargué y pude ver pues el fichero que elaboró la inteligencia británica durante la Segunda Guerra Mundial, contando pues un poco su historia, y a partir de ahí pues ostras, cuando ves que no solo fue espía de la Alemania nazi, sino que además los británicos lo consideraron uno de los espías más peligrosos a los que tuvieron que hacer frente en la Segunda Guerra Mundial, pues te empiezas a dar cuenta un poco de la magnitud del personaje, ¿no? Entonces, pues todo fue una cosa detrás de otra, ¿eh? Empiezas a buscar por otros lados, y pues han sido 8 años de ir a archivos pues de toda España, de toda Europa, y bueno, ir haciendo. En su día publiqué algunos reportajes en prensa, hará 4 o 5 años, pero al final recopilé tanta documentación y tan detallada que me sabía mal, ¿no? Un poco que quedara solo circunscrita a 3 o 4 reportajes de doble página en un periódico, y quería hacer Claro. pues una obra que
pues hiciera también justicia a lo que yo creo que es una biografía fascinante, porque al final yo creo que una persona puede destacar en un ámbito de la vida y ser recordado por ello a lo largo de los años, pero creo que este es un caso y no creo que haya muchos en el que todo lo que hizo este personaje pues excelió. Fue un futbolista de élite, luego cuando fue espía fue de los más peligrosos, luego cuando volvió al fútbol y fue entrenador fue también un entrenador, un tipo muy adelantado a su tiempo, que utilizaba tácticas que se han utilizado 40 años después y que en aquel entonces era muy prematuro, o sea que fue una biografía que me enganchó desde el primer momento y que tenía claro que tenía que acabar sí o sí en un libro. Muy bien, muy bien. Una fiera, Juan Gómez de Lecube, una fiera total, un español de pro, como siempre vamos por ahí dando la nota, pero este hombre yo creo que se sale de todos los límites, porque como tú has dicho, ahora vamos a ir entrando en esa biografía. Por supuesto, hay que destacar que la relación de archivos, en fin, datos consultados, la tienes al final del libro y es extensísima, lo cual da una idea de tu seriedad. Y eso es muy importante a un historiador cuando empieza que no abandone lo más importante de todo, que son las fuentes originales, para no contar su opinión, sino contar la verdad documentada, incuestionable. Por tanto, tú lo has hecho en esta biografía maravillosa, que además se lee, te lo digo muy bien. Es interesantísimo. Vamos a ir viendo fotos de él. Has dicho que le llamaban de alguna manera, ¿no? Cuando fue jugador de élite de fútbol, ¿no? En España. Aquí lo Sí, tenemos. ¿Cómo decían? la prensa solía apodarle como la motocicleta humana, porque era lo que decíamos, ¿no? De que excelía en todo lo que hacía. Era el jugador más veloz de la liga. O sea, él en su juventud, antes de llegar a la élite como futbolista, aunque en esta fotografía del año 29 tiene 26, 27 años, esto es una alineación del Atlético de Madrid, él antes fue atleta. Y como atleta igualó los récords de velocidad creo que era el 200 metros lisos, igualó el récord estatal sin homologar, pero que ya te da una idea de la velocidad que él tenía. Él era capaz de correr 100 metros en poco más de 11 segundos, según aparece en la prensa de la época. Y claro, como futbolista, la posición que ocupaba en el campo era la de extremo, es decir, hartarse a correr por la banda, intentar centrar balones de la forma más precisa posible al área, ¿no? Entonces, gracias a su velocidad, que los defensas ni lo alcanzaban, se ganó este apodo de la motocicleta humana, ¿no? Porque al final la motocicleta era también un invento que se empezaba a popularizar entonces, en aquella época, y pues le vino como anillo al dedo. Esta fotografía es del día de su debut con el Atlético de Madrid, en el campo del Racing de Madrid, y se observan dos particularidades muy claras a simple vista. La primera es que siempre jugaba con un pañuelo blanco en la cabeza, que esto también pues le da este aire particular, ¿no? Al personaje, que sin verlo jugar ya te llamaba la atención. Esto lo llevaba por el simple motivo de que era calvo. O sea, era una Sí. persona que se quedó sin pelo con veintipocos años. En esta foto tenía 26, o sea que ahí ya no tenía pelo y, bueno, pues le daría complejo el ir enseñando la cabeza y pues optó por tapársela. Esto sería una cosa y luego es que era muy bajito, muy bajito, muy bajito, muy bajito, 1,60 m según su expediente de detención y en la foto anterior se aprecia claramente que era el más bajito Sí. de entre todos sus compañeros, o sea que era un futbolista que llamaba la atención solo con verle. Bueno, pequeñito pero matón, ¿no? Eso es Sí. bueno también, suele decirse. Es un jugador de élite, está en la cumbre, llega la guerra lo interrumpe todo, la guerra nuestra, la guerra civil. ¿Qué pasa durante esos años de guerra con Juan Gómez de Lecube? A ver, él cuando deja el fútbol a finales de los años 20, principios de los años 30, eh, aprueba las oposiciones y se convierte en funcionario para trabajar en la administración pública en el Ministerio de Hacienda. Entonces, él a mediados de los años 30 lo destinan a Tarragona y él se establece con su familia, con su mujer y con sus hijos en Tarragona.
Ajá. De hecho, su familia, sus descendientes todavía viven ahí. Entonces, él, al margen del fútbol, era una persona con inquietudes, muchísimas. Le encantaban, por ejemplo, los galgos, las carreras de galgos, se aficionó un montón, tenía galgos en propiedad, organizaba carreras, proyectó la construcción de canódromos en toda España para que se pudieran hacer carreras de galgos. Y, eh, y uno de estos canódromos que él, digamos, construyó fue en Zaragoza. En Zaragoza, en la primavera del año 36, está allí enfrascado construyendo un canódromo y la guerra civil lo pilla en Zaragoza. Ajá. En Zaragoza, que cae en manos del bando nacional. Ujú. Hay el frente de guerra que lo separa de Tarragona, que es la localidad donde vive su familia. Entonces queda ahí separado de su familia y se sabe poca cosa. O sea, hay poca constancia documental de ello hasta el año 38 que aparece en Las Palmas. En Las Palmas se aparece como afiliado a la Falange y le dan responsabilidades. Bueno, llega al rango de centurión en la Falange de Las Palmas, haciendo tareas pues, de vigilancia, de imaginarias, jefe de día. Bueno, tiene, digamos, una centuria a su cargo Ajá. y pues durante la Guerra Civil en Las Palmas es el papel que desarrolla. Yo creo, aunque esto es opinión porque no hay documentos que así lo confirmen, que esta experiencia en la Guerra Civil en Las Palmas es clave para que luego los servicios de inteligencia nazi lo recluten en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Más que nada porque a él lo recluta el- la sección naval del servicio de inteligencia alemán, Ajá. y las tareas que llevaba a cabo en Las Palmas durante la Guerra Civil eran vigilancia de puerto. eh, es decir, yo creo que, aunque no haya un documento que así lo especifique, yo creo que es, vaya, aquello de blanco y en botella leche, y Sí. que su experiencia en la Guerra Civil fue clave para que luego los servicios de inteligencia alemanes pues valoraran que era una persona válida para llevar a cabo la misión que le encomendaron, porque también tenía pues eso, la parte esa de vigilancia naval que ya había desarrollado previamente. Es una persona que hemos visto para ser una futbolista y que sé no solamente tener una forma física estupenda, sino también hay que tener cabeza, porque desde luego sin una cosa y sin la otra no se puede ser un deportista de élite como él. Después es un emprendedor, no es una persona que se quede en casa en un sillón, o sea, un simple funcionario. Es una persona con un nivel de inteligencia yo creo que muy alto. Eso le beneficia a la hora de ser reclutado por los servicios de inteligencia, el Auber alemán, no cogían a cualquiera, me imagino, ¿no? No, pero es decir, su inteligencia yo creo que está fuera de duda. Al final, sin poder tener esa conversación con él, que por supuesto me hubiera encantado, Claro. son 8 años al final leyendo documentación que hace referencia a él y un poco te puedes hacer la idea de su personalidad, ¿no? Y efectivamente yo también me quedé con la conclusión de que efectivamente era una persona con una inteligencia poco común y eso que no tenía estudios superiores. Ajá. Él hizo la enseñanza básica y no hizo nada más, no fue más allá en sus estudios, pero era una persona que efectivamente en todo lo que hacía daba muestras pues, de una inteligencia pues poco común. Y yo creo que se juntó eso con la necesidad que muchas personas tenían en aquel momento de huir de Europa por su situación económica o porque eran perseguidos o por lo que sea. En su caso, estamos hablando más de una cuestión económica, pues querían o veían la necesidad de marcharse de Europa pues buscar una vida nueva en América, en ese Claro. caso. Y yo creo que en muchos casos, y en el de él, por lo menos por lo que he podido comprobar mediante documentación, eh, al juntarse esta necesidad, pues los servicios de inteligencia alemanes también aprovechaban, pues si sabían, ostras, pues este señor se va a ir
América y lo tenemos controlado y sabemos que es de fiar, pues oye, claro, le pagamos una cantidad y que nos haga, bueno, que nos lleve a cabo esta misión y demás, pero sin duda alguna, pues yo creo que es las capacidades de cada persona, ¿no? También de ser discreto, claro, bueno, de tener contactos y demás, pues era claro. importante. Y va a Panamá, según veo en el libro, según he leído, va a Panamá, empieza allí a fiscalizar cuáles son los buques de los aliados que pasan por el canal, una zona importantísima, estratégica, de primer orden. ¿Cuánto tiempo está allí trabajando para los alemanes, Oriol? El caso es que a él lo reclutan en octubre del 41, es la primera constancia de que él esté al servicio de la Alemania nazi. Entonces, eh, a partir de entonces, él, como decía, vive en Barcelona y está una serie de meses viajando entre Barcelona y Madrid para recibir pues, el adiestramiento necesario para su misión, para también pues, recoger material y está varios meses intentando también coger un barco que lo lleve hacia América, porque no es nada fácil en aquel entonces pues conseguir también la documentación para poder viajar, ¿no? El permiso de salida de España, luego los visados, además él efectivamente iba a Panamá y entre Panamá y España no había transporte directo en aquella época, o Claro, sea que tenía que pasar por otros países, había el trámite pues de conseguir los visados de tránsito para esos países y está unos cuantos meses pues entre adiestramiento y organizando su partida. Entonces sale de Barcelona el 1 de junio del 42, por tanto han pasado 8 meses, 9 meses desde que entra en la órbita de la Alemania nazi, sale en un barco desde Barcelona y llega pues al continente americano a mediados de junio del 42 ujú, y antes de poner los pies en Panamá, antes de pisar Panamá, a él lo detienen ya. O sea, él ah, no tiene la oportunidad de empezar a desarrollar su misión tal como se había planeado porque en una inspección en el barco en el que viaja, una vez llega a puerto, lo detienen, lo pillan, digamos, infraganti. Sabían que Juan Gómez de Lecube estaba viajando en ese barco, los ingleses, y sabían que iba a desarrollar esta misión porque al final los británicos también tenían sus servicios de inteligencia al final en la guerra era muy importante pues anticiparse a lo que haría el enemigo y a él lo detienen justo antes de poder llegar a Panamá y de hacer, bueno, de llevar a cabo su misión de sí. espionaje. Y empieza un calvario y al mismo tiempo yo creo que una nueva heroicidad de este hombre, ¿no? ¿Qué nos cuentas de su estancia, vamos a decir, obligada con los británicos? Pues que hace justicia al apelativo que los británicos le dieron de ser el prisionero más difícil, el prisionero de guerra más difícil que pasó por sus manos, porque es que es bastante, yo creo que haciendo es imposible empatizar con aquella época ni predecir pues el pensar qué hubiera hecho yo, ¿no? Pero lo que está claro es que lo amenazaban de muerte y él ni se inmutaba prácticamente. O sea, era una persona muy creyente, muy, muy, muy creyente. Siempre decía que estaba en manos de Dios y a él le era igual que, pues eso, que le amenazaran de muerte, que amenazaran a su familia. Esto se cuenta en el libro. Eh, Él no confesó nunca, 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 nunca. Estuvo detenido hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Él nunca confesó eh, que efectivamente hubiera participado o se hubiera enrolado, digamos, con el espionaje alemán, aunque estuviera documentalmente y sobradamente demostrado. Él no lo admitió, siempre dio explicaciones lógicas para todos los delitos que le imputaban y pues consiguió sobrevivir a ser prisionero de guerra del enemigo en una guerra donde murió tanta gente como la Segunda Guerra Mundial Claro. y en el año 45 pues a través del Ministerio de Exteriores, con la guerra ya finalizada,
pues fue uno de los españoles que, como estaban todavía presos en Inglaterra, el gobierno español medió para que pudieran regresar a casa y lo deportaron en agosto del 45 y ya nunca más volvió a salir de España y no me Claro, extraña después de la experiencia turbulenta que tuvo. claro. ¿Podemos decir que los británicos acabaron también hartos de Juan Gómez de Lecube? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Eh, y de hecho se lo dijeron a él. O sea, hay conversaciones que han quedado transcritas en su expediente que le dicen, es que eres una fuente constante de problemas para nosotros, nos estás obstaculizando todo el rato la investigación. Sabemos sobradamente que eres un agente alemán, o sea que no te esfuerces en negarlo, pero es que no hay manera. Entonces, bueno, lo sometieron en consecuencia pues a castigos, a torturas, sobre todo psicológicas, aunque también lo llegaron a agreder. Bueno, lo cambiaron de prisión varias veces. Yo creo que en 3 años estar en 5 o 6 cárceles distintas ya es un indicativo pues que no era un recluso, digamos, plácido. Y bueno, estuvo involucrado pues en un plan para fugarse con otros prisioneros de una de las prisiones, hizo una huelga de hambre, o sea, efectivamente les dio problemas a Claro. los británicos porque además, aunque no cursó estudios avanzados, tenía muchos conocimientos de derecho. En su Ah, familia eh, era costumbre estudiar derecho, sobre todo la familia de parte de su madre. Eh, y él pues tenía muy claro todo lo que era la legalidad internacional, él tenía claro. muy claro que venía de un país que oficialmente era neutral en la Segunda Guerra Mundial y que por lo tanto no había llegado, no había cometido delito alguno porque Claro. apenas se había podido bajar del barco, entonces él se defendía y se defendía con argumentos que tú los lees e incluso pues te llega a convencer, ¿no? Aunque tú tengas un papel que te dice no, no, es que este señor efectivamente estaba reclutado por los alemanes. Su argumento, sus argumentos, su manera de explicarse te llega a convencer de que era inocente y de que su detención era injusta. O sea Claro. que efectivamente era una persona con un carácter duro y complicado. Sí, una fiera, un águila. Me recuerda con las cosas que has dicho a los prisioneros de la División Azul, que también los rusos acabaron hartos de ellos, aunque bueno, tuvieron que esperar a que muriera Stalin para dejarlos salir, pero les dieron muchísimos problemas también. Y entonces nos has dicho que vuelve a España. Bueno, debió ser muy emocionante su vuelta después de tanto tiempo y volver a encontrarse con su familia. ¿Qué nos cuenta de su estancia, de sus últimos años en España? A ver, él efectivamente llega al año 45. Claro, en ese momento hay que pensar que lleva 3 años, porque él sale de Barcelona para su misión en el año 42, lleva 3 años desaparecido. Y digo desaparecido porque en las prisiones en las que está, mientras es prisionero de guerra en Inglaterra, no le dejan en ningún momento ponerse en contacto con su familia Claro, ni mandar una prueba de vida. Es decir, su familia no tiene ni idea en ese momento de dónde claro, está, de dónde ha ido a parar, de dónde lo tienen, de si está vivo ni siquiera. Entonces, claro, llegar de vuelta a casa después de 3 años, claro, no nos lo podemos imaginar, ¿no? Pero fue una situación complicada. claro. A nivel familiar, a nivel laboral, lo daban por desaparecido. Entonces, bueno, pues tuvo que volver a empezar de cero, digamos, y volvió a ser conocido, es decir, al volver, si pudiéramos pensar, ostras, va a tener un perfil bajo después de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha sufrido. Pues todo lo contrario. Él eh, seguía teniendo el gusanillo del fútbol, del deporte, ¿no? Porque fue deportista toda su vida y se sacó el carnet de entrenador en Burgos y empezó a ser entrenador de fútbol profesional. No llegó a primera como entrenador, se mantuvo en segunda división. En el año 51 lo ficha el Lleida, el equipo de mi ciudad, que justo en aquel momento acaba de bajar de primera, y lo ficha prácticamente sin tener experiencia previa, pero porque había sido, creo, el segundo de la promoción, de aquella promoción del curso de entrenadores. Joder, Por lo tanto, eh, ya daba también muestras de que era una persona que, ostras, pues
entendía y que era buena, claro, porque además sus compañeros de curso eran personajes que también son sobradamente conocidos, o sea que había mucho nivel y él fue el segundo de su promoción. Y bueno, pues empieza a ser entrenador y no un entrenador cualquiera, es decir, yo he hablado con jugadores que lo tuvieron ajá, en aquel entonces, en los distintos equipos en los que estuvo, y por un lado era una persona muy científica, es decir, hacía una cosa que no se hacía en ningún otro sitio, que era tomar medidas de prácticamente todos los músculos de sus jugadores, es decir, les medía la elasticidad, les hacía hacer torsiones para medir, pues eso, elasticidad, medir la fuerza, medir la velocidad, para ser él también un poco consciente pues, de cuáles son las mayores virtudes de cada uno de mis jugadores claro, y a partir de ahí pues sacar su máximo provecho. Entonces él claro. hacía unas fichas muy detalladas de cada uno de ellos. De hecho sale alguna foto de él haciendo estas medidas. Esto por un lado y luego quiso implantar un método de juego que en aquel entonces no era nada conocido, que era el que luego ha aplicado años después el Barcelona, cuando ha sido entrenado por Johan Cruyff, Ah, por Pep Guardiola, ¿no? Esta manera de jugar de balón al suelo, pases al primer toque, la vamos tocando todos y cuando alguien tenga una oportunidad de chutar a portería, pues que lo haga, que lo pero haga. sin precipitaciones, nada de balones largos ni altos, no, jugar por el suelo, porque además él decía una cosa, que tiene toda la razón del mundo, que es que la manera más rápida de jugar al fútbol es no corriendo, sino haciendo que corra el balón, porque el balón siempre va a ser más rápido que Claro, cualquier jugador, habiendo sido él el jugador más rápido de España, ¿no? O sea que tiene de su mucho mérito época. que alguien que era un velocista como él llegara a la conclusión de que no, que el balón era más rápido, o sea que había que darle velocidad al balón y no a Claro, los futbolistas. Entonces, claro. tuvo el problema de que en aquella época este método todavía era muy prematuro y muchos no lo entendían y además tenía equipos muy jóvenes y no le acabó de salir bien. Entonces, Claro. bueno, esto junto con su carácter complicado hizo que no triunfara como entrenador, pero volvió, digamos, a la esfera pública de la mano del deporte, pese a todo lo que le había ocurrido Claro. durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Una vida apasionante, nos la cuenta Oriol Jové de manera maravillosa. El libro dicho al principio, y lo repito, no se lee, se bebe. Juan Gómez de Lecube, bueno, es digna la historia de este hombre, es digna de John Le Carré o de Graham Greene o de Oriol Jové, ¿no? Oriol, ¿estás ya preparando alguna cosa nueva? ¿Esta es tu ópera prima? ¿Apuntas maneras o no? ¿O estás ahora dándote un descanso? Porque después de 8 años la verdad es que a veces unas vacaciones vienen bien, ¿no? Sí, a ver, tengo que decir que han sido 8 años desde que empecé, pero claro, no ha sido dedicación plena. Claro, De por medio, pues me he graduado, he empezado a trabajar, he estado trabajando todos estos años. Entonces, pues bueno, ha sido pues a ratos muertos, en vacaciones, cuando podía ir investigando. eh, pero no ha sido una carga ni mucho menos. O sea, es simplemente que como te digo, pues la historia me atrapó desde el primer momento, entonces para mí era un gusto, pues ostras, me voy a no sé qué archivo, ¿no? claro. Para mí era el pasatiempo más divertido. Entonces, ahora, si te soy sincero, pues tengo un poco el vacío de que, ostras, ahora ya he terminado y ahora que, ¿en qué historia me voy a meter, ¿no? Pero bueno, yo soy mucho me gusta mucho la historia, como te decía, y creo que la historia siempre tiene, bueno, secretos que no conocemos y que vale la pena descubrir. O sea que seguro que hay otros Lecubes por ahí que Claro. destacaron en, en muchas facetas y que todavía no conocemos. Y ahí está el reto, ¿no? También poder llegarlos a conocer algún día porque ciertamente sus historias valen la pena y son impensables hoy en día, porque Claro, el contexto ha cambiado tanto claro. que yo creo que todo en el deporte, en la guerra, o sea, ya no se nos pasa por la cabeza que un futbolista profesional pues Sí, pueda hacer lo que él hizo, ¿no? Pero sí, bueno, sí. igual no lo
ahora porque es documentación clasificada y dentro de 80 años, pues alguien descubre que hoy en día había Claro, otro Lecube, quién claro. sabe. Bueno, Gómez del Cube tenía su gusanillo del fútbol, el hombre volvió y después se hizo su vida. Yo creo que tú no tienes un vacío, lo que tienes es ya el gusanillo de la historia, de volver a escribir, eso pica mucho y bueno, yo creo que además cuando hay estos personajes tan interesantes por descubrir, la historia es un inmenso puzzle del cual nos faltan muchísimas piezas. Bueno, pues ánimo Totalmente. que hay que rellenarlas, ¿eh? Vamos a terminar, nos quedan 3 minutos. Maravilloso, Lecube, el futbolista de Hitler, de Oriol Jové, publicado por Almuzara, un libro interesantísimo, no se lee, se bebe, lo repito por tercera y última vez. Dinos algo, algo con lo que tú te quedarías, con lo que definirías a tu protagonista, a Lecube. Mira, si me permites, salgo un poco del personaje porque tuve la suerte de conocer a uno de sus sobrinos, o Ajá, sea, he conocido a descendientes de este señor. De hecho, se da la casualidad que un bisnieto resultó ser muy amigo de mi hermano y no lo sabíamos. Eh, Esas casualidades, ¿no? También, que el claro, mundo es muy pequeño. Pero tuve la oportunidad de conocer a un sobrino de este hombre que además, bueno, estaba en una situación médica complicada ajá, y con el que tuve muchas conversaciones telefónicas hasta que tristemente pues falleció, ¿no? ah, Y me quedo con lo que él me dijo de que le había alegrado pues sus últimos años de vida eh, haciéndole recordar cosas sobre su tío, cosas sobre su familia que él tenía olvidadas, que él tenía en un cajón pues lleno de polvo en su memoria y que, bueno, pues que gracias a esta investigación un poco, pues habían vuelto a revivir, ¿no? claro, Y yo creo que más allá de, pues, llevarme este libro físicamente, que pues también es un orgullo muy grande, bueno, pues me quedo con la satisfacción también de, bueno, pues de haber hecho feliz a alguien, ¿no? Y si claro. alguien pues disfruta también con la lectura, pues mira, ya habremos ganado dos cosas, pero esto me lo llevo para siempre porque a veces son cuestiones que son delicadas, sobre Claro. todo a nivel familiar, de recordar y en este caso, pues, pues la verdad es que me encontré personas muy generosas y que no solo que me ayudaron aportándome sus recuerdos, sino pues que también me dijeron que habían sido felices pudiendo recordar cosas que tenían olvidadas. Claro que sí, nosotros lo hemos ido leyendo porque la verdad el libro está muy bien y la historia, yo tenía unas pequeñas apuntes por ahí, eso que te encuentras a veces con internet, pero con esto ya está todo matizado. Yo creo que es muy difícil que se vuelva a escribir más sobre este hombre porque está documentadísimo el libro y yo creo que es una maravilla. Oriol, joven, enhorabuena de verdad por tu ópera prima, adelante, hace falta más gente y bueno, pues muchas gracias por la entrevista que de verdad la hemos disfrutado. Un abrazo muy fuerte. Pues, te lo agradezco muchísimo, Paco, por el interés, por las palabras. Es muy generoso en tu valoración y nada, hasta la próxima. Hasta otra, sí señor.